Nuestro equipo del Paralelo 8 va a exponer a continuación sobre nuestro taller Vidas que importan, prevención de emergencias obstétricas y parto pretérmino. Pásale, por fin. El contenido de esta exposición va a consistir en dos partes principales, siendo la primera la actualización de los datos del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, especialmente el numeral 6.3, y la segunda parte consistirá en la explicación del taller de educación para la salud en sangrados obstétricos y parto pretérmino. Pásale, por fin. Partiendo por la introducción, cabe decir de que el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva del 2017-2021, desarrollado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, establece lineamientos estratégicos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de la población ecuatoriana. Este plan responde a compromisos internacionales en salud y derechos humanos que van alineados a los objetivos específicos de desarrollo, en especial el número 3, que va de acuerdo al bienestar y a la salud, y también al número 3 sobre la igualdad de género. Su enfoque integral busca, en primer lugar, reducir las desigualdades en torno al acceso a los servicios de salud, mejorar la calidad de atención y, por supuesto, fortalecer la educación en el plano de salud sexual y reproductiva. En el contexto de nuestro taller, este taller es bastante importante ya que aborda la importancia de una atención oportuna a las complicaciones obstétricas, la reducción de la mortalidad materna y la promoción de prácticas médicas basadas en los derechos humanos. Pásale, por fin. A continuación, en las tendencias en la fecundidad, sobre la tasa global de fecundidad podemos decir de que esta ha mostrado una reducción significativa entre 2012 y 2018. Según la ENSANUD del 2012, la tasa global de fecundidad era de 3 hijos por mujer, mientras que en el 2018 reflejó de que ahora disminuyó 0,8 puntos, siendo 2,2 hijos por mujer. Esta tendencia refleja una caída en la fecundidad a lo largo de los años, siguiendo el patrón global de reducción. La disminución puede estar asociada a factores como mayor acceso a la educación, planificación familiar, métodos anticonceptivos, así como cambios socioculturales en las decisiones reproductivas. Haciendo una comparación a lo largo de los años, también podemos destacar de que entre los años 1975 y 1974, la tasa de mujer, o sea, la tasa de hijos por mujer era de 2,5, mientras que ahora es de 0,5. Y también podemos reflejar las desigualdades según la zona de residencia, habiendo una mayor desigualdad en las áreas rurales, especialmente las de la región amazónica, entre mujeres sin instrucción. También se ha demostrado que entre mujeres sin una educación básica, la tasa global de fecundidad es de 4,4 frente a 2,1 que tienen las mujeres con una educación superior. También hay una brecha significativa según el nivel de pobreza, siendo 4,1 en las mujeres que se encuentran en el quintil 1 y en las mujeres que se encuentran en los estratos más ricos o en el quintil 5 tienen una tasa de 2,1 hijos. Y en general factores como el nivel educativo, la pobreza, la residencia geográfica y la pertenencia a un grupo étnico inciden en la fecundidad del país. Pásale, porfis. Ahora, sobre la tasa específica de fecundidad, especialmente los embarazos adolescentes, al comparar los datos de embarazo adolescentes entre el ENSANUD del 2018 y una información que se encontró en la revista Juventud de Ciencia Solidaria de la Universidad Salesiana, se observan diferentes diferencias en las cifras reportadas. Pues según el ENSANUD del 2018, el 18,3 de las mujeres entre 15 y 19 años han tenido al menos un hijo, mientras que la revista menciona que en el Ecuador 111 de cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años quedan embarazadas y el 12% de niñas entre 10 y 19 años han quedado embarazadas al menos una vez. Además, esta revista resalta de que el 80% de los embarazados adolescentes son consecuencia de abuso sexual y que el Ecuador ocupa el quinto lugar de embarazo adolescente según la Organización Panamericana de la Salud. Pásale, por favor. Ya, ahora pasando pues a con los comportamientos sexuales de adolescentes y jóvenes, nosotros nos basamos en una comparativa entre el ENSANUD 2002 y 2018. Aquí las cifras que más nos llaman la atención es que en el 2012 se reportó el 39,2% de las mujeres entre 15 y 19 años habían tenido una experiencia sexual,
Y en el 2018, pues el porcentaje incrementó. El 53.3% de las mujeres entre 15 y 24 años han tenido relaciones sexuales, reflejando esto en una conclusión en que aumentó el inicio de vida sexual en ese grupo de edad. Asimismo, pues en el Ensanu 2012 se nos pone una correlación que en 7.5% de las mujeres inició la vida sexual antes de los 15 años, el 30.1% antes de los 18. Y aquí otro de los valores o cifras que también nos llama bastante la atención es que el 18.3% de las mujeres entre 15 y 19 ya reportan haber tenido un hijo, lo que sería un embarazo adolescente. Por otro lado, el Ensanud 2018, si bien no encontramos cifras exactas, sí nos da un reporte sobre en dónde ocurren más estos casos, sobre todo con un inicio de la vida sexual más joven, en el que se estipula que el área rural es donde, en el caso de las mujeres, se ve un incremento en la tasa de inicio de actividades sexuales. Pásale, pásale. Bueno, aquí en este mapa pues podemos observar el inicio o la media que han encontrado con respecto a los comportamientos sexuales en hombres y mujeres. Es curioso ver que en la zona azul, es decir, aparte de los hombres, pues los 16 años es la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales, con un aumento en la región de la costa, como puede observarse, a diferencia de la sierra y la Amazonía. Sin embargo, en las mujeres, pues, de acuerdo al Ensanud 2018, pues el inicio la media del inicio de actividades sexuales es de 18 años y se ve un porcentaje incrementado, pues, en lo que viene siendo la región amazónica y parte de la región costa, a diferencia de lo que es la sierra. Pásale por. Aquí también podemos observar el promedio de las edades, o sea, el promedio de edades en las que las mujeres tuvieron su primer hijo. Y como podemos, se correlaciona bastante con el anterior mapa, en el que la región amazónica es donde más se observaba que las mujeres tienen un inicio de vida sexual mucho más temprana, pues aquí también se va a evidenciar lo mismo, de acuerdo a la ENSANO 2018, que es en la región del oriente y parte de la costa, a diferencia de la sierra. Pásalo por. Con respecto a la planificación familiar, vamos a seguir la misma lógica. En el 2012, el 81.4% de las mujeres casadas, unidas, pues utilizaron algún método anticonceptivo, siendo el 67.2% un anticonceptivo moderno. Y aquí pues se podría decir que se ha obtenido un avance, pues en el 2018 se habría reportado de que el 92.5% de las mujeres entre 15 a 49 años ya mencionan que cubren las necesidades de planificación familiar, lo que significa que, pues, como dice ahí, 9 de cada 10 mujeres ya tienen métodos anticonceptivos o ya están orientadas en lo que viene siendo la planificación familiar. Pásale, por. Aquí, en cambio, podemos ver, de acuerdo a la ENSANU 2018, una breve comparativa en donde en qué regiones y en qué sectores o zonas pues se utilizan más métodos anticonceptivos. En la zona de la derecha pues podemos ver que en las zonas urbanas es donde más tienen acceso, facilidades para tener métodos anticonceptivos, a diferencia de la zona rural. Por otro lado, tenemos las regiones, en donde curiosamente pues se ve que en la región insular es donde más acceso tienen las mujeres para cubrir las necesidades de la planificación familiar. Pásale, por favor. Ya, el siguiente mapa pues nos constata, podemos observar eh, la relación que tiene el inicio de la actividad sexual con respecto al uso de anticonceptivos. El mapa prácticamente está basado en los hombres y se puede observar que prácticamente en la región de la sierra como de la costa es en donde más tienden a usar anticonceptivos. Sin embargo, solo el 53.8% de hombres entre 12 a 24 años utilizó un anticonceptivo durante su primera relación sexual. Pásale, por. Asimismo, con respecto a las mujeres, podemos observar que aquí, a diferencia de los hombres, es en la región de la sierra en donde más tienden, pues, a utilizar un método anticonceptivo. Más sin embargo, aún la estadística es demasiado baja. 43.7% de mujeres entre 12 a 24, pues, han utilizado algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Y aquí algo curioso
es observar la región de la Amazonía, que prácticamente es muy clara o no se evidencia en color. Eso quiere decir que muy pocas mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos y por lo tanto a la planificación familiar. Pasa- Por otro lado, tenemos el aborto. El 14% de las muertes maternas están relacionados a abortos realizados en condiciones clandestinas o inseguras en el Ecuador. Esta cifra pues asciende al 15,6% en todas las muertes y ha ocupado el quinto lugar de las causas de mortalidad materna. Si bien en el ENSANUD no se reporta como tal cifras exactas sobre lo que viene siendo el aborto. De acuerdo al comunicado oficial número 12 del Ministerio de Salud Pública, reporta que 431.614 abortos se han realizado desde el 2004 hasta el 2014 y que la tasa promedio de abortos es de 115 por cada 1.000 nacidos vivos. Y esto es un indicador pues bastante fuerte, sobre todo tomando en cuenta que las provincias de la costa pues tienden a tener muchas más tasas de aborto, como se menciona aquí, que en la que Guayas produce el 29 o prácticamente 30% de todos los abortos a nivel nacional, seguido de Pichincha y por último Manabí. Pásale, por favor. Entonces también teníamos una relación con la mortalidad materna. Principalmente se evidenció que para el año del 2014 la razón de mortalidad materna fue del 49,16% y para entre el año del 2013 y 2014 tuvo un aumento con un porcentaje del 3,5%. Según el Ministerio de Salud Pública, las principales causas que provocaron todo esto fue producto de condiciones médicas preexistentes con un porcentaje del 24%, hemorragias obstétricas con un porcentaje del 20%, trastornos hipertensivos de la gestación con un porcentaje del 20% y por un parto complicado con un 19%. Algo que también debe ser muy importante tomar en cuenta es que en el año del 2023 se llegaron a registrar alrededor de 100 muertes maternas. El 89% de ellas ocurrió durante los 42 días posparto, mientras que el 11% de las mismas ocurrió después de esos 42 días. Las causas principales también se debieron a condiciones médicas preexistentes, a trastornos hipertensivos, pero sobre todo a infecciones que no fueron tratadas adecuadamente. Pásale, por favor. Ya. En cambio, con las infecciones de transmisión sexual, se vio que la tasa de incidencia se incrementó de 8 por cada 10.000 habitantes en el año del 2019 a 11,7 en el año del 2023. Las provincias que fueron más afectadas fueron Morona, Santiago, Napo, y las infecciones que más llegaron a detectar principalmente fue la sífilis, la gonorrea y el virus del papiloma humano. Con la sífilis se evidenció que durante el 2024 se detectaron alrededor de 2.782 casos, con una tasa del 52,40 por cada los 100.000 habitantes. Esto, por lo tanto, representa un incremento del 22% a comparación con el año del 2023 y la población más afectada fue hombres que mujeres. En cambio, con la gonorrea, de igual manera, se llegaron a detectar alrededor de 1.305 casos con una tasa del 24,6 por cada 100.000 habitantes y esto representó un incremento del 47,45% con respecto al año del 2023. En este mismo caso, también las personas que fueron más afectadas fueron de sexo masculino que de sexo femenino. En cambio, con el virus del papiloma humano, se detectaron principalmente 471 casos y principalmente la tasa fue de 8,90 por cada 100.000 habitantes. En este caso fue un incremento de 141%. Y algo muy importante es que durante estos casos, principalmente la población más afectada fue la población femenina con un 80%, mientras que los hombres fue con un 20% restante. Algo que también es relevante principalmente aquí es que con el VIH durante el 2023 se llegaron a registrar alrededor de 5.514 casos nuevos, lo que representa un incremento del 29%. Eso. Y la distribución principalmente
pues el 74% correspondió a hombres, mientras que el 26% correspondió a mujeres. Las provincias que fueron más afectadas por el VIH principalmente fue Manabí, Esmeraldas, El Oro, Guayas y Pichincha. Y el grupo etario que fue más afectado fueron los jóvenes entre los 25 y los 35 años de edad. Y principalmente se estima que el total de personas que se llegaron a registrar hasta el 2023 fue un total de 45.078 personas que viven en el Ecuador con VIH. Y como por último, con la violencia de género, se estimó que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sido víctimas de algún tipo de maltrato, de violencia. Las formas más comunes que se reportaron principalmente fue violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual y violencia psicológica. Eso. Ya, entonces, para centrarnos también en nuestro taller, tenemos los datos generales. El nombre de nuestro taller es Vidas que Importan, la prevención de emergencias obstétricas y parto pretérmino. Este va a ser dado el viernes 14 de febrero del 2025. No hay lugar, bueno, nosotros buscamos lugares tales como pueden ser los centros de salud de primer nivel, por ejemplo, el Centro de Salud del Inca, espacios municipales como puede ser la Casa de la Mujer, centros de atención integral a la familia, como por ejemplo el Centro de Atención Integral de Pomaski. La hora tenemos pensado de 9 a 2 y media el mediodía. Y los beneficiarios o grupo objetivo, principalmente las mujeres embarazadas o en edad fértil, familiares y acompañantes, además de los profesionales de la salud, como pueden ser los médicos, enfermeras y las parteras. Las bases conceptuales, pásale por favor, las bases conceptuales de nuestro taller son sobre sangrados obstétricos y parto pretérmino de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de la Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública del 2017 al 2021. Entonces tenemos tres objetivos principales. Es la necesidad de prevenir y detectar tempranamente las complicaciones durante el embarazo, ya que estas son responsables de un alto porcentaje de mortalidad materna, principalmente los sangrados obstétricos y el parto pretérmino. Además, según el plan, las muertes maternas se concentran alrededor en un 80% de los establecimientos de salud, lo que resalta la importancia de fortalecer la red de servicios de salud y la capacidad resolutiva de los centros de atención. Para esto también la formación de las mujeres, sus familias y el personal médico es esencial, porque esto puede ayudarnos con la identificación precoz de factores de riesgo y mejorar la atención ante las emergencias, lo que puede reducir significativamente la mortalidad materno-infantil. Entonces, pásale por favor. El taller sobre sangrados obstétricos y el parto pretérmino se alinea con estos objetivos, lo que nos vamos a enfocar en la prevención, detección temprana y el manejo adecuado de estas complicaciones, con el fin de reducir los índices de parto pretérmino que afectan el 12% de los nacimientos en el Ecuador. Esto también busca promover prácticas saludables y asegurar el acceso oportuno a la atención médica, además de que enfatiza la mejora la capacidad resolutiva de los servicios de salud, garantizando que tanto las mujeres embarazadas como los profesionales de salud estén bien preparados para estos desafíos. En conjunto con todas estas acciones, van a contribuir a reducir los riesgos y mejorar los resultados de la salud materno-infantil. Pásale, por favor. Vamos a ver un poco de los sangrados obstétricos. Bueno, la definición dice que hace referencia a cualquier tipo de sangrado que ocurre durante la gestación, el parto o el periodo posparto. Se menciona que las hemorragias maternas pueden dividirse de acuerdo a su momento de aparición del embarazo. Tenemos los sangrados, pásale, por favor. Tenemos los sangrados de la primera mitad del embarazo. Por cuatro causas principales. La primera puede ser un sangrado de implantación. Este ocurre cuando el embrión se adhiere a la pared del útero, que generalmente es entre el día 6 y 12 después de la concepción. Se estima que ocurren alrededor del 25 al 30% de los embarazos y se presenta como un sangrado leve, similar a un manchado, y no dura más de 48 horas. Es generalmente inofensivo y no requiere intervención médica. Tenemos el segundo, que es el aborto espontáneo. Esta es la causa más común de sangrados en el primer trimestre. Se estima que ocurren alrededor del 15 al 20% de los embarazos reconocidos. Puede ser acompañado de dolor abdominal, tipo cólico, o en ocasiones se produce por la expulsión de tejido. Se produce la expulsión del tejido. La pérdida fetal temprana puede ser causada por anomalías cromosómicas, factores hormonales o enfermedades preexistentes. Pásale, por favor. Tenemos el tercero, que puede ser el embarazo ectópico. Este ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, usualmente en las trompas, en la ampolla. Este tipo de embarazo afecta aproximadamente del 1 al 2% de los embarazos y puede ser potencialmente normal si no se diagnostica ni se trata de inmediato.
El sangrado en un embarazo ectópico suele ser irregular y puede ir acompañado de dolor intenso en el abdomen, mareos y desmayos, lo que requiere atención médica urgente. Tenemos como último, pásale, por favor, tipo de sangrado la enfermedad trofoblástica gestacional, específicamente la mola hidatiforme, que es un embarazo anómalo en el que las células de la placenta se van a desarrollar de manera normal. Se van a proliferar causando la formación de una masa de tejido en lugar de un feto viable. Aunque es una condición rara, el sangrado es una de las características principales y esta enfermedad, la mola hidatiforme, ocurre en alrededor de uno de cada 1.000 a 1.500 embarazos. Requiere tratamiento quirúrgico para prevenir las complicaciones. Bueno, como segundo punto tenemos, perdón. Bueno, como segundo punto tenemos los sangrados que se presentan en la segunda mitad del embarazo. Eh, Uno de ellos es el desprendimiento de placenta. Entonces, bueno, definimos a desprendimiento prematuro de placenta como una complicación obstétrica, donde la placenta se va a separar de forma total o parcial de la pared uterina antes del parto, lo que puede comprometer tanto la oxigenación y la nutrición del feto, eh, comprometiendo principalmente lo que es el bienestar del feto y de la madre. Los factores de riesgo que suelen ser importantes en este tipo de complicación es la hipertensión materna, la preeclampsia, los traumatismos abdominales, tabaquismo, el consumo de drogas, especialmente de la cocaína, la rotura prematura de membranas, la edad materna avanzada y embarazos múltiples. El diagnóstico o cómo se tiene una idea que estamos sufriendo un desprendimiento de placenta, principalmente va a ser clínico, con la aparición súbita del dolor, sangrado vaginal, hipertonía uterina y el sufrimiento fetal. Otra forma de diagnosticar es mediante el ultrasonido. Entonces, en el ultrasonido podemos evidenciar tanto lo que son hematomas retroplacentarios y engrosamiento placentario, aunque la sensibilidad es variable. Por otra parte, tenemos otros estudios como la ecografía Doppler, que nos ayudan a diferenciar entre los óvulos intrauterinos y la placenta normal. El tratamiento o el manejo que se tiene en este tipo de complicaciones em, es muy variado. Uno de ellos es el manejo expectante. Eh, este principalmente se aplica en desprendimientos parciales en embarazos pretérmino, donde no hay un sangrado activo y con una estabilidad tanto materna y fetal. Por otro lado, tenemos la hospitalización en casos de un sangrado activo con monitoreo materno-fetal y continuo. También tenemos lo que es la intervención médica, principalmente cuando ya tenemos un sangrado activo, la presencia de shock, donde ya administramos lo que son cristaloides y la transfusión sanguínea. Por otra parte, debemos tener en cuenta y presente lo que es la neuroprotección y la maduración pulmonar, principalmente con el uso de magnesio y con corticoides entre las 24 y 34.6 semanas. Otras formas de tratamiento sería la resolución del embarazo, las cesáreas, el parto vaginal y un manejo conservador en algunos casos seleccionados. Mm. Otro de los sangrados de la segunda mitad del embarazo es la placenta previa. Entonces, de igual manera es una complicación obstétrica donde la placenta se va a implantar en la parte inferior del útero, principalmente en el segmento inferior, y va a cubrir parcial o totalmente el orificio cervical interno. Eh, Principalmente esta condición se va a presentar con sangrado vaginal indoloro en el tercer y segundo trimestre de embarazo y puede representar un riesgo significativo tanto como para la madre como para el feto. Entonces, los factores de riesgos que tenemos aquí es antecedentes de placenta previa, multiparidad, edad avanzada, cirugías uterinas previas, el uso de técnicas de reproducción asistida, el tabaquismo y el consumo de drogas.
El diagnóstico se va a realizar principalmente por un ultrasonido endovaginal, considerando este como un método de referencia. Nos va a permitir determinar la localización exacta de la placenta y diferenciar entre una placenta previa, marginal o parcial. Sin embargo, existen casos donde la placenta previa se encuentre posterior, sin sangrado transvaginal, y el diagnóstico puede ser más complejo y requerir pruebas adicionales. De igual manera, vamos a tener varias formas de tratamiento o de manejo. Em, Tenemos un manejo expectante, donde no hay un sangrado activo, donde se recomienda reposo, control hospitalario, seguimiento con ultrasonido. Por otra parte, tenemos hospitalización en casos de sangrado activo, donde igualmente vamos a utilizar lo que son cristaloides, transfusión de sangre si es necesario, y la vigilancia materno-fetal estricta. Vamos a tener en cuenta la maduración pulmonar fetal y la neuroprotección. Y en otros casos de interrupción del embarazo, cuando existe un compromiso materno fetal. Bueno, continuemos con lo que vendría a ser otra causa de sangrado obstétrico en lo que viene a ser la segunda mitad del embarazo. Esta pues es la ruptura prematura de membranas, y esta la definimos como una ruptura espontánea de lo que vienen a ser las membranas ovulares antes de lo que es el inicio del trabajo de parto. Esta se va a manifestar con lo que es la salida del líquido amniótico a través de los genitales femeninos, y hay que aclarar que esta condición puede ser clasificada de acuerdo con el momento de la gestación en el que se presenta. Si ocurre posterior a las 37 semanas, se la va a considerar como una ruptura prematura de membranas a término, y si ocurre previo a las 37 semanas, se la va a considerar como una ruptura prematura de membranas pretérmino. Los factores de riesgo que nos pueden llevar a lo que viene a ser una ruptura prematura de membranas generalmente son las infecciones del tracto urinario, antecedentes de ruptura prematura de membranas en una gesta anterior, la hemorragia gestacional, el tabaquismo, el polidramnios, las malformaciones uterinas e inclusive el acortamiento cervical. Ahora, ¿cómo realizamos lo que vendría a ser el manejo de una ruptura prematura de membranas? Y esto depende de cuál de las dos presentaciones sea. En caso de que sea una ruptura prematura de membranas a término, podemos considerar lo que viene a ser el manejo mediante la inducción del trabajo de parto. Mientras que si esta ocurre antes de las 37 semanas, siendo una ruptura prematura de membranas pretérmino, el manejo puede ser más expectante, a fin de buscar prolongar lo que viene a ser la gestación para obtener los mejores resultados neonatales posibles. Esto tiene que ser considerado junto con lo que viene a ser una antibiótico-terapia para poder evitar lo que vienen a ser las infecciones como la corioamielitis, y también el uso de corticosteroides para poder acelerar lo que viene a ser la maduración pulmonar fetal, y el uso del sulfato de magnesio a fin de brindar una neuroprotección fetal. Pásale, por favor. Ahora, otra causa que tenemos es la hemorragia postparto, y esta está definida como una complicación obstétrica que va a tener la presencia de una pérdida de más de 1000 mililitros de sangre o síntomas de compromiso de la volemia, es decir, síntomas de hipovolemia, en lo que vienen a ser las primeras 24 horas posterior al parto. Dentro de lo que es la hemorragia postparto, tenemos varios factores o causas que generalmente nos pueden llevar a esto, siendo la principal lo que es la atonia uterina. Esta se define como un útero que no se puede contraer adecuadamente posterior al nacimiento. Y otras causas que tenemos son el trauma o laceraciones de lo que es el tracto genital, el, el, sí, y los tejidos que se quedan en lo que viene a ser el útero, y los trastornos de la coagulación que puede presentar la paciente. Los factores de riesgo que nos pueden llevar a esta hemorragia
Generalmente son el uso de tocolíticos antes del parto, las infecciones intraamnióticas como es la coriomielitis, las anomalías uterinas, la sobredistensión uterina e inclusive la fatiga muscular uterina en lo que vienen a ser los partos prolongados. Ahora, ¿cómo se realiza este tratamiento? Esto debe ser realizado primero con lo que es una estabilización hemodinámica, a fin de reponer los líquidos mediante una vía intravenosa e inclusive se puede considerar lo que es el uso de las transfusiones sanguíneas. De ahí también está recomendado el uso del masaje uterino, a fin de poder estimular lo que vienen a ser las contracciones, además del uso y administración de los uterotónicos, como lo son la oxitocina, las prostaglandinas y la metilergonovina, a fin de promover lo que es la contracción uterina. También existe el balón intrauterino y en casos muy graves en donde el sangrado no ceda, se puede considerar la histerectomía. Bueno, continuando con mis compañeros, tenemos al parto pretérmino. El parto pretérmino se define como un problema complejo con múltiples causas y factores de riesgo que varían según el contexto geográfico y demográfico. Según la literatura médica, tenemos que el nacimiento prematuro es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal a nivel mundial y se asocia con una serie de complicaciones tanto a corto como a largo plazo para el recién nacido. Pásale, por favor. Ya, tenemos la clasificación según la OMS. La Organización Mundial de la Salud clasifica el parto pretérmino en tres categorías según la edad gestacional. Extremadamente prematuro, menos de 28 semanas de gestación. Muy prematuro, entre 28 y 31 semanas de gestación. Y prematuro moderado a tardío, entre 32 a 36 semanas de gestación. Esta clasificación es importante porque nos ayuda a evaluar el riesgo y planificar el manejo clínico de los recién nacidos prematuros, ya que el riesgo de complicaciones y mortalidad varía significativamente según la edad gestacional al momento del nacimiento. Pásale, por favor. Ya. Entonces, tenemos a las causas. El parto prematuro es un problema complejo con múltiples causas y factores de riesgo que varían según el contexto. Y tenemos factores tanto maternos, obstétricos, como fetales y ambientales. Entonces, en los factores maternos tenemos antecedentes de partos prematuros, preeclampsia, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, infecciones maternas, estrés y problemas respiratorios durante el sueño. En los factores obstétricos tenemos ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, incompetencia cervical, embarazo múltiple, placenta previa o desprendimiento de placenta. En cuanto a los factores fetales, tenemos restricción del crecimiento intrauterino, anomalías congénitas y presencia de una arteria umbilical única. En factores ambientales y de estilo de vida, tenemos la exposición a drogas como las anfetaminas, el tabaquismo, la desnutrición materna, bajo peso materno, estrés crónico y un intervalo intergenésico corto después de un aborto espontáneo. Además de factores genéticos y epigenéticos, que se ha identificado la predisposición genética al parto prematuro, que puede interactuar con factores ambientales en la regulación del inicio del trabajo de parto. Asimismo, la inflamación y las infecciones intraamnióticas son mecanismos patológicos claves que pueden desencadenar el parto prematuro espontáneo, que representa aproximadamente el 70% de los casos. Ahora vamos a tener lo que son las unidades temáticas que se van a abordar en nuestro taller y también que ya se mencionaron. Entonces, primero hemos dividido lo que son en componentes, temas y contenidos. Nuestro primer componente, como ya se mencionó, son los sangrados obstétricos, donde el primer módulo como tal es una introducción de los mismos, donde se aborda tanto su relevancia como las principales causas de morbimortalidad materna. Dentro de sus contenidos tenemos la definición, epidemiología, análisis de todos los factores de riesgo, causas, clasificaciones, dentro de la primera, segunda mitad del embarazo y también posparto. Ahora, dentro del segundo módulo tenemos la identificación de lo que es el sangrado obstétrico, de lo que son signos de alarma ante un sangrado, para facilitar lo que es el reconocimiento temprano y el diagnóstico diferencial para que exista un abordaje integral. Dentro de lo que son los contenidos, va a buscar
una ayuda médica para saber lo que son signos, síntomas de alarma y una intervención que es manejo, prevención y seguimiento. Ahora, con nuestro siguiente componente, tenemos lo que son, pásale porfa. El parto pretérmino, entonces aquí igual se divide en dos módulos, introducción al parto pretérmino y la prevención y manejo de este mismo. Entonces, en el primer módulo, dentro de todos los contenidos, tenemos la definición, clasificación, etiología, factores de riesgo y en el segundo, que es la prevención y manejo como tal, tenemos las estrategias como los controles prenatales, intervención temprana, promoción del estilo de la vida saludable y también lo que es su manejo, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Pásale, por favor. Y finalmente, el tercer componente que tenemos son las familias y redes de apoyo. Entonces, aquí en cambio lo hemos dividido en tres, que tenemos el rol de las familiares y amigos, que aquí se destaca como tal el papel fundamental de estas personas para el acompañamiento de lo que es la mujer embarazada, para brindar lo que es orientación sobre cómo actuar y brindar asistencia en una emergencia. En el módulo 2 en cambio, tenemos igual redes de apoyo, que estas se van a centrar un poco más en la relevancia de una persona tener un apoyo confiable que pueda proporcionar ayuda a la gestante ante cualquier circunstancia. Dentro de los contenidos, un plan de emergencia que se va a realizar como que un plan de apoyo para planificar cómo se debería actuar y también un mapa de apoyo que se realizará con aquellas personas de confianza, como con sus números de contacto. Y finalmente, con el módulo 3 tenemos enfocados un poco más a lo que son los centros de salud, que se informará a los centros más cercanos que existen y se explicará en la situación que es necesario acudir a ello. Y finalmente tenemos los resultados que nosotros esperamos. Pásale, por favor. Entonces, dentro de todo esto hemos dividido en cuatro, que se centra como tal nuestro taller. Entonces, el primero es la optimización de indicadores de salud. Entonces, aquí lo que se espera es de que exista una disminución significativa en las tasas de mortalidad materna y neonatal mediante la promoción y acceso a todos estos métodos anticonceptivos eficaces con especial atención en las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Otro resultado esperado es que exista garantía de acceso equitativo a los servicios de salud. Pues aquí, como tal, el programa busca asegurar a que todas las personas, independientemente de su nivel económico, pues tengan la posibilidad de acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluyendo así una intención integral también bastante enfocada en lo que son los adolescentes. Tenemos también lo que es la promoción y educación y concientización, donde se desarrollarán lo que son campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva para facilitar el tema de decisiones informadas y finalmente capacitación y desarrollo del personal de salud. Lo que aquí se implementa formación para fortalecer las competencias del personal sanitario. Eh, Luego tenemos lo que es toda la bibliografía de lo que hemos tomado para nuestro taller y presentación. Muchas gracias.